Bueno, muy buenos días para todos, mucho gusto. Mi nombre es Alejandro González. Yo soy oncólogo radioterápico. Actualmente trabajo en CETIC. Previamente también trabajé varios años en el Hospital San Ignacio, en el Centro Javeriano de Oncología. Entonces, para mí es un gusto poder estar el día de hoy con ustedes. Si en algún momento se pierde la presentación o hay algún problema técnico, pues les pido el favor que me lo hagan saber, ya sea o por acá o por WhatsApp. Se los agradezco mucho. Vamos a hablar el día de hoy sobre radioterapia en metástasis óseas. Tengo algunos conflictos de interés, ninguno, digamos, va a ser relevante para la presentación del día de hoy. Creo que la presentación de hoy va a traer como objetivo tratar de buscar y centrarnos en las metástasis óseas y cómo la radioterapia puede ser una de las opciones de tratamiento. Entre los objetivos del aprendizaje va a estar comprender algunas generalidades de la radioterapia y aprender el manejo con radioterapia de metástasis óseas no complicadas. Creo que el grupo o el tema de metástasis óseas puede ser mucho más extenso. Yo no voy a hablar en esta charla sobre el síndrome de compresión medular y tampoco voy a hablar en esta charla sobre la enfermedad ósea oligometastásica, que podría ser un tema para charlas futuras. Traigo aquí para recordar la clasificación de las metástasis óseas y esta es una diapositiva a la que vamos a volver posteriormente, pero es solo para ver dónde nos vamos a centrar y son metástasis óseas no complicadas, pero no complicadas igual son dolorosas, sin embargo no tienen una fractura patológica inminente y no hay compresión de la médula espinal. Quería traer, este es un segmento de un libro que se llama Cuando el aire se convierte en la respiración, de un neurocirujano de Stanford que se llamaba Paul Kalahaniti. Él tenía un diagnóstico de un cáncer de pulmón metastásico óseo y la forma como se lo encuentran es precisamente por metástasis óseas a la columna. Y lo que me parece interesante de digamos, de este extracto de este libro, lo traje, digamos, traducido en español, pero es básicamente desde el punto de vista de un médico que es neurocirujano que se dedicaba también a operar columna, la representación de lo que es el doloroso. Y es básicamente que tenía espasmos en la espalda de diversa intensidad, desde un simple dolor ignorable hasta dolores que lo hacían abandonar el habla y rechinar los dientes, pasando por dolores tan intensos que lo acurrucaban en el suelo gritando. Este dolor era más intenso. Y sentía, y describe él cuando sentía el dolor de espalda, que sentía cómo se contorsionaban los músculos de su espalda y respiraba para controlar el dolor, como el ibuprofeno no era suficiente y nombraba cada músculo mientras sufría los espasmos para evitar los desgarros. Esto solo lo traigo para poner el contexto de qué hablamos cuando hablamos de metástasis óseas y cuál es la capacidad de dolor y sufrimiento que pueden tener nuestros pacientes, y nos va a centrar en la importancia de tener esta charla y hablar y conversar hoy y en otras oportunidades y discutir qué podemos hacer nosotros para mejorar la calidad de vida y aliviar el dolor de los pacientes con metástasis óseas. Entonces el hueso va a ser el tercer lugar más común de metástasis. La mayor parte de las neoplasias tienen la capacidad de hacer metástasis. Se originan principalmente en cáncer de mama, próstata, pulmón, pero también hay otros que se caracterizan por hacer metástasis óseas, como el riñón, como el cáncer de tiroides. Las metástasis óseas impactan la calidad de vida de los pacientes y pueden también generar síntomas asociados con complicaciones como el dolor y compromiso neurológico. Hay un término que va a ser importante y sería cuáles son los eventos esqueléticos asociados, y cuando hablamos de eventos esqueléticos asociados usualmente nos referimos a fracturas patológicas, a compresión medular, a dolor o a cualquier metástasis que requiera intervención quirúrgica. Este término de estos eventos esqueléticos asociados es importante porque hay un grupo de estudios y de tratamientos
que lo que buscan es disminuir esos eventos esqueléticos asociados. Que si hiciéramos autopsias a pacientes con cáncer de mama y próstata, podríamos encontrar que en un 70 o un 90% de las autopsias de los pacientes con cáncer de mama y próstata van a tener compromiso metastásico y que la frecuencia de aparición de las metástasis puede depender del tipo del tumor. Como mencionábamos, hay algunos donde es mucho más frecuente. Que la supervivencia de los pacientes con cáncer está aumentando. Si algo ha pasado en los últimos 20 años en el tratamiento del cáncer es que hemos desarrollado diferentes terapias sistémicas, inmunoterapia, terapia blanco dirigida, nuevas combinaciones de quimioterapia, y todo esto lo que ha hecho es que los pacientes con cáncer vivan más. Y al vivir más van a tener dos cosas. Uno, más probabilidades de desarrollar metástasis, entre ellas, como lo vimos, metástasis óseas al ser la tercera causa más frecuente. Y adicionalmente, al tener una vida más larga, la calidad de vida de estos pacientes cada vez va a ser más importante y debe ser una discusión que debemos tener todos con nuestros pacientes. Entonces, la fisiopatología de las metástasis óseas, básicamente el tumor lo que va a hacer es que va a generar una alteración del equilibrio de los osteocitos, los osteoblastos y los osteoclastos en el hueso, y va a empezar a generar señales activadoras. Dependiendo del tipo histológico del tumor, va a tener una interacción principal o con los osteoclastos o una interacción principal con los osteoblastos, y esto lo que va a terminar generando es o una destrucción del hueso por metástasis osteolíticas, que va a estar mediada por los osteoclastos, o la generación de hueso por los osteoblastos, pero que este hueso no es un hueso sano, sino que es un hueso anormal que va a generar dolor y adicionalmente va a generar pérdida de la estructura de los huesos. Ese dolor pues puede generar inestabilidad mecánica o no. Ese dolor lo que va a terminar representando que es o inestabilidad mecánica, o hay irritación de los receptores de estiramiento del periósteo, o hay osteolisis, o hay tumor creciendo en el hueso activamente que va también a generar lesión de los nervios. Entonces lo que vamos a ver es que no necesariamente por tener compromiso óseo, necesariamente ya voy a empezar a tener dolor, o necesariamente la enfermedad va a empezar a crecer en el hueso. Y eso es importante entenderlo porque yo puedo tener compromiso metastásico óseo sin que esté necesariamente representado en síntomas, pero que cuando esas células del tumor, que es lo que ven acá, llegan, se siembran dentro del hueso y entran muchas veces en estado como de quiescencia, pero cuando se activan por el mismo, digamos, microambiente del tumor o por señales a distancia del tumor que está en otras localizaciones, esas células que están en el hueso pueden dejar de estar en un estado de quiescencia y empezar a tener una proliferación y un crecimiento. Que lo que les decía acá, digamos que las células del tumor, dependiendo de la histología, pueden tener una u otra interacción con diferentes señales, y esa señalización lo que va a hacer es que interactúen más o con los osteoclastos o que actúen más con los osteoblastos, y finalmente por eso es que vamos a tener o metástasis líticas o vamos a tener metástasis blásticas, dependiendo de cuál es la interacción que se puede generar, y en algunos casos pueden haber componentes mixtos de esas lesiones metastásicas. Que el 50% de los pacientes van a desarrollar dolor asociado a las metástasis durante el curso de la enfermedad, y que ese dolor está mediado precisamente por esa actividad de señales químicas que se genera dentro del hueso, que lo que va a terminar es generando mediadores inflamatorios que va a activar los nervios periféricos y va a terminar generando señales de dolor. O en otras ocasiones puede haber, porque el mismo tumor está muy cerca también del nervio y lo invade directamente. Que el dolor puede estar causado por la invasión local de un tumor metastásico que conduce a esa remodelación del microambiente tumoral, o por la invasión directa de la raíz nerviosa, o por los mediadores inflamatorios. ¿Qué pueden generar esas metástasis óseas? Pueden desarrollar dolor, fracturas patológicas, déficit neurológico o hipercalcemia. Van a generar también un alto costo en la atención oncológica, que puede ser secundario a la radioterapia o a otros de los tratamientos entre los que están
analgésicos, modificadores óseos, terapias sistémicas, quimioterapias, terapias hormonales, cirugías. Es decir, este es un grupo de pacientes que también van a representar una carga de morbilidad y una carga importante para los sistemas de salud. Y volvemos a una de las diapositivas que tenía al principio, y es que las metástasis óseas las podemos clasificar en dos grupos, complicadas y no complicadas. No es fácil clasificarlas, hay diferentes estudios que las han clasificado de maneras diferentes. A mí, desde la perspectiva de radioterapia, esta clasificación me parece muy útil, y son: las complicadas van a ser las que tienen fractura patológica, síndrome de compresión medular, pero pues que por supuesto también van a producir dolor, y las no complicadas pueden también producir dolor, pero la clave va a estar que no tengan fractura y que no tengan compresión medular. Las generalidades de la radioterapia, y es, no sé qué tanto conocimiento o difusión hay sobre el tratamiento con radioterapia, y por eso quería hacer algunas pequeñas diapositivas para repasar en general qué es y cómo funciona la radioterapia. La radioterapia básicamente se entrega a través de unos equipos, que en este caso los que les traigo son equipos de radioterapia externa. Los que ven acá son aceleradores lineales, y hay otros como este que ven a la derecha de su pantalla, que es un equipo dedicado de radiocirugía. Y lo que va a hacer la radiación, o lo que hacen estos equipos, es generar una cantidad de radiación significativa que vamos a entregarla en un punto específico. ¿Y qué va a hacer en ese sitio o ese punto específico donde yo lo entrego? A nivel celular, lo que hace la radiación es que tiene dos efectos. Tiene un efecto directo y tiene un efecto indirecto. Casi el 70% del efecto se da por acción indirecta, es decir, que es la mayoría, y básicamente lo que va a hacer la radiación es que va a interactuar con los radicales libres, que va a interactuar y va a generar radicales libres, y que esa interacción de la radiación con la generación de radicales libres, esos radicales libres luego van a ser los que van a destruir las hebras del DNA, y que hay una acción directa que es menor, pero que es una en la que la radiación directamente puede afectar el DNA de manera directa y puede dañar las hebras del DNA directamente. Pero la mayor parte del efecto de la radiación, al menos de la radioterapia convencional, que es, digamos, la que se entrega en varias fracciones por día a una dosis pequeña, es la que va a estar mediada por el efecto de la generación de los radicales libres y de la interacción con el agua y el oxígeno. La radioterapia ha tenido avances significativos en los últimos años, y esta es solo una gráfica para mostrar lo siguiente. Este es el tumor y este es el órgano que vamos a llamar un órgano a riesgo, es decir, acá es donde no queremos que llegue la radiación, y en el tumor es donde sí queremos que llegue la radiación. Entonces, inicialmente, los campos de radiación estarían englobados en una técnica que se llama radioterapia 2D, y eso básicamente era que utilizábamos solamente referencias óseas para la entrega de la radiación, y terminaba un campo de radiación extenso. Luego pasamos a la radioterapia conformacional o 3D, y lo que significa es que utilizamos la tomografía, y lo que nos va a permitir la tomografía es poder señalar dónde está el tumor y al mismo tiempo saber dónde están los órganos y tratar de que la radiación se concentre en el tumor. Pero finalmente, lo que vamos a llamar como un avance significativo de la radiación, que es la radioterapia de intensidad modulada, lo que va a lograr es una modulación de la entrega y de los haces de radiación. Con esa modulación, lo que va a concentrar es que, si ustedes ven cómo se concentra la cantidad de dosis de radiación en el tumor, al tiempo que evitamos que esa radiación llegue a órganos a riesgo, que es básicamente lo que ustedes ven acá, y es en negro, es como la radiación va a lograr conformar y delimitar adecuadamente el espacio del tumor a través de una mejora tecnológica y que está basada en dos cosas: el hardware y el software. Digamos que el hardware va a ser los aceleradores que les mostré hace un momento, que van a lograr conformar esa dosis, y el software es lo que va a lograr hacer
que la planeación y la cantidad de radiación quede delimitada a esta zona, y ya más adelante les voy a mostrar algunas imágenes relacionadas específicamente con la radiación de metástasis óseas. La radioterapia es una de las piedras angulares del tratamiento para el cáncer, junto con la cirugía y la quimioterapia. La radioterapia se puede utilizar de manera neoadyuvante cuando la hacemos antes de la cirugía, de manera adyuvante cuando la hacemos posterior a la cirugía. Podemos hacerlo en manejo exclusivo, lo podemos hacer en escenarios oligometastásicos o es lo que llamamos metástasis localizadas, y en escenarios metastásicos cuando los pacientes tienen un compromiso metastásico multicéntrico. La proyección del cáncer en Colombia, según Globocan, es que en el 2022 hubo 117.620 casos, que para el 2050 vamos a tener 208.982 casos, y esta es una diapositiva que se une a una de las diapositivas iniciales, y es porque estamos acá hablando sobre metástasis óseas, y es que casi que vamos a doblar el número de casos con cáncer para el 2050, y eso significa que va a aumentar en un 50% el número de pacientes que van a necesitar radioterapia. El incremento porcentual se estima que va a ser del 77%, y calculamos que el 50% de los pacientes con cáncer en algún momento de su tratamiento, ya sea o como manejo exclusivo o como coadyuvante de la cirugía, o en muchos casos hasta en un 40% de los pacientes que irradiamos en un servicio de radioterapia son pacientes con cáncer metastásico, y muchos de ellos van a tener dolor, y son metástasis óseas la razón para tratarlo. Entonces, esto y esta introducción que hemos hecho nos ha llevado a poder entrar en el tema del tratamiento de las metástasis óseas con radioterapia. Vuelvo y digo que me voy a centrar en las que son las metástasis no complicadas. Entonces, ¿cuál es el efecto de la radiación en el hueso? Lo que va a hacer la radioterapia es que va a generar reosificación, va a disminuir la actividad de los osteoclastos y va a eliminar células tumorales, es decir, va a interrumpir ese ciclo que les mostraba hace un momento, donde las células tumorales envían señales constantes a los osteoclastos y a los osteoblastos del hueso. ¿Cómo hace la radioterapia eso? Básicamente porque destruye esas células tumorales, va a disminuir el volumen tumoral, va a generar una disminución de las células inflamatorias. La radiación también interactúa sobre el sistema inmune, y lo que hace es que puede actuar como un inmunosupresor. Entonces va a activar y va a actuar sobre los linfocitos, y va a disminuir esas señales proinflamatorias y productos químicos que aumentan la inflamación. Entonces, las indicaciones y los objetivos del tratamiento con la radioterapia: aunque utilizamos la radioterapia de rutina para los pacientes con cáncer, la mayoría de los ensayos clínicos aleatorizados están enfocados en tratar de identificar si la radioterapia la debemos utilizar en una fracción, en múltiples fracciones, pero no hay un estudio que trate, digamos, un ensayo aleatorizado que demuestre solamente radioterapia versus no radioterapia. Y es que la radioterapia se empezó a utilizar desde hace muchos años, hace más o menos unos 50, 60 años, para el tratamiento de metástasis óseas, mucho antes de que los ensayos clínicos en cáncer se volvieran diseminados, pero está incluido, digamos, dentro de las guías de práctica clínica internacionales, y la mayoría de los estudios que lo respaldan son ensayos retrospectivos, y los vamos a ver dentro de un momento. Pero antes de eso siempre hay una pregunta que es importante, y es: previo a un tratamiento con radioterapia debemos definir si los pacientes requieren o no de manejo quirúrgico. Entonces hay una escala que es la escala de Middles, y seguro que ustedes pues tienen mucha más experiencia que yo en el uso de esta escala, pero lo que yo siempre creo es importante tenerla a la mano, es importante evaluar a los pacientes de manera multidisciplinaria, trabajar, digamos, en equipo. No trabajo yo solo como oncólogo radioterápico con los pacientes con cáncer, sino me apoyo en todo el grupo de ortopedistas oncólogos, de oncólogos clínicos y demás personas que hacen parte de los equipos multidisciplinarios. Y creo que siempre es importante correr esta escala, identificar si el paciente tiene o no tiene un puntaje alto, y si el puntaje es alto,
enviarlo a una consulta con ortopedia oncológica y tener ese concepto previo a yo irradiarlo, y esto creo que puede marcar la diferencia para el futuro del paciente. Si ya he identificado que el paciente no necesita en principio de manejo quirúrgico, hay unos ensayos clásicos de radioterapia para el control en el dolor óseo. Como les mencionaba, están enfocados principalmente en comparar si sirve más hacer una sola sesión, o sirve más hacer 4 o 5 sesiones, o sirve más hacer 10 sesiones, pero en general todos estos ensayos lo que van a lograr es que hay una disminución del dolor de los pacientes que está más o menos entre el 50 y el 80%, independiente de cuál sea el tipo de fraccionamiento que yo utilice, pero no hay uno que vaya a demostrar solamente si la radioterapia sirve o no, y es muy probable que no vayamos a tener un ensayo que compare el uso de la radioterapia versus no, porque como les mencionaba, digamos que es un estándar de práctica utilizarlo, y se ha utilizado desde el momento en que inició el uso de la radiación, que fue hace más o menos como unos 100 años. El tratamiento de las metástasis óseas debe centrarse principalmente en aliviar los síntomas existentes y prevenir los nuevos. La radioterapia hace parte del estándar para esos pacientes con metástasis óseas sintomáticas, y el beneficio de la radioterapia convencional es principalmente si el paciente tiene dolor, es un paciente que puedo remitir a considerar la posibilidad de utilizar un tratamiento con radioterapia, o si es un paciente que no está logrando tener suficiente control con el manejo analgésico, o si es un paciente que tiene otras comorbilidades que le van a limitar el uso del manejo analgésico, pues la radioterapia en estos escenarios puede ser una herramienta. ¿Cómo o qué logra la radioterapia? Entonces, esta es una de las diapositivas principales de la charla, y es que la radioterapia convencional logra una respuesta en el 52 al 86% de los pacientes 4 semanas por radioterapia. Entonces, funciona entre el 50 y el 86%, no funciona en todos, hay un grupo de pacientes que a pesar del tratamiento con radioterapia no va a funcionar. ¿Cuánto tiempo puede funcionar? En la mayoría de los pacientes el tiempo en el que funciona es entre 18 y 21 meses, y va a tener un beneficio en la calidad de vida de los pacientes 4 semanas después de la radioterapia de o mayor al 25% en el 34%, mayor del 50% o igual en el 21%, y un grupo igual o mayor al 75% de beneficio de calidad de vida en el 11% de los pacientes. Entonces, esta es una guía de radioterapia, o sea, de la Asociación de Radioterapia de Estados Unidos, y básicamente ellos consideran que pacientes con metástasis óseas sintomáticas, la radioterapia está recomendada para disminuir el dolor generado por estas metástasis. Y igualmente está la recomendación tanto en las guías de ASTRO, que es la asociación americana, como las guías europeas. Ahí les decía que nosotros en radioterapia nos encanta concentrarnos en la dosis, en si son una sesión, 5 sesiones, 10 sesiones. Hay muchísimos estudios en eso, y realmente no veo como que sea el eje central de esta charla, pero sí les puedo decir que los pacientes pueden ser tratados con diferentes esquemas, que no hay solamente un esquema posible, que la dosis por fracción puede cambiar, y que esto básicamente va a depender de algunas características clínicas del paciente, y que todos estos esquemas que ven acá pueden ser esquemas que podemos utilizar. 8 Grays en una sola fracción, 16 Grays en 2 fracciones, 20 Grays en 5 fracciones, 30 Grays en 10 fracciones. Tengan en cuenta que, por supuesto, esquemas como este, que es el de 8 Grays en una fracción, pues tiene una ventaja para el paciente en tiempo, acorta el tiempo de tratamiento. El paciente tiene que venir solamente una vez a tratamiento, pero al mismo tiempo el número de veces que el paciente puede requerir tratamientos adicionales y el tiempo, la duración que les mostraba, que puede ser de 18 a 21 meses, va a disminuir, especialmente cuando utilizo solamente una fracción. Que cuando comparamos una sola fracción versus múltiples fracciones, la tasa de respuesta general en esta revisión sistemática y metaanálisis fue similar, más o menos del 61% versus el 62%, que la respuesta completa era más o menos alrededor del 23 al 24% de los pacientes que iban a tener una respuesta completa del dolor, y que el tiempo de duración y de retratamiento era variable, y que iba a ser mayor cuando el número de fracciones que yo utilizaba fuera menor. Más o menos 20%
de veces necesitaban los pacientes otros tratamientos cuando utilizaba una sola fracción, comparado con solamente el 8% cuando utilizo esquemas más largos. Va a ser el beneficio de la radioterapia posoperatoria? Entonces, hay múltiples estudios, también son estudios retrospectivos, que lo que van a evaluar es si hay o no un beneficio de radioterapia posoperatoria. No hay un ensayo clínico que compare realizar radioterapia posoperatoria o no. La racionalidad de utilizar la radioterapia posoperatoria es, en muchos escenarios, cuando un paciente necesita un tratamiento quirúrgico o una fijación de esa metástasis ósea, el tratamiento quirúrgico no está enfocado en quitar toda la metástasis ósea o no está enfocado necesariamente en quitar todo el tumor. La radioterapia va a seguir teniendo un papel para la cantidad de enfermedad que queda, va a también tener un papel para disminuir la carga de células tumorales alrededor de la zona donde estoy generando la fijación, que pueden generar también inflamación y en algunos casos pueden generar nuevos problemas sobre el hueso al interferir o al generar una masa que interfiera con el material de osteosíntesis. Y de todos esos estudios retrospectivos que existen para evaluar o no el beneficio de la radioterapia posoperatoria, digamos, uno de los iniciales, que fue desarrollado en 1995, aunque era un grupo pequeño de pacientes, ellos compararon utilizar o no la radioterapia posoperatoria, y lo que encontraron era que había un beneficio en supervivencia en el grupo de pacientes que tenían una supervivencia de 12 meses en los que realizaban radioterapia adyuvante posoperatoria versus los 3.3 meses en el grupo de pacientes que no, pero pues digamos que hay que reconocer que es un ensayo pequeño y hay otros múltiples ensayos retrospectivos que básicamente lo que van a evaluar y nuevamente son comparar diferentes esquemas y también van a comparar si incluir todo el material de la prótesis que utilizan o todos los clavos endomedulares o el material de fijación externa, y básicamente lo que encuentran es que se recomienda incluir el material completo que se utilice en el tratamiento quirúrgico, porque eso lo que va a hacer es reducir la recurrencia y la recaída del dolor en este grupo de pacientes. Y dentro de la guía de tratamiento de la Asociación Americana de Radioterapia también está que los pacientes que tienen metástasis óseas que requieren manejo quirúrgico, posterior a ese manejo quirúrgico, la radioterapia está recomendada. ¿Cómo es un tratamiento de radioterapia en un paciente con metástasis óseas? Entonces, básicamente, lo que nosotros hacemos con los software que les mencionaba hace un momento es, vamos a tomar una tomografía. Con la tomografía que vamos a tomar, vamos a señalar cuál es la zona. En radioterapia lo llamamos delimitar o contornear, y eso es básicamente, literalmente señalamos dónde queremos que llegue la radiación y dónde no queremos que llegue la radiación. En este caso de un paciente con metástasis en columna, queremos que la radiación llegue donde están las metástasis y que evite los pulmones, el corazón, y lo que vamos a lograr es conformar esa dosis de radiación, que podemos irradiar toda la columna del paciente al tiempo que, como les mencionaba hace un momento, si ustedes ven hacia los lados, se ven como, digamos, como unas hojas, y estos son lo que nosotros llamamos multiláminas, y lo que hacen las multiláminas que están en el cabezal de los aceleradores que les mostré hace un momento es conformar que la cantidad de radiación llegue a un volumen en específico y al mismo tiempo evite otras zonas que están alrededor. Y lo que logramos es concentrar la dosis de tratamiento sobre la zona que queremos irradiar. Hay un tema que es la radiocirugía estereotáxica, y la radiocirugía estereotáxica es, dentro de las técnicas de tratamiento con radioterapia, las que habíamos hablado previamente o las que les mostraba hace un momento, vamos a llamar que es radioterapia externa convencional. La radiocirugía o radiocirugía estereotáxica lo que va a hacer es una entrega precisa, más precisa aún, focalizada en un número menor de fracciones, pero que la cantidad de radiación que vamos a entregar por fracción es mucho mayor. Recibió otros nombres, todos son sinónimos, o SRS como Stereotactic Radiosurgery,
en inglés SBRT o SABR, y puede ser extracraneana o intracraneana. Digamos que en este caso nos interesaría la extracraneana. Tiene una radiobiología diferente a la que les mostré hace un momento de la radioterapia convencional, y es la radioterapia convencional, vimos, tiene dos mecanismos importantes, solo para recordar esa idea: directo e indirecto. Principalmente funciona a través del mecanismo indirecto con el agua y con el oxígeno, generando peróxido de hidrógeno y radicales libres, pero la radiocirugía va a funcionar principalmente con una alteración del endotelio, va a generar un daño vascular, y ese daño vascular lo que va a hacer es que va a activar la esfingomielasa acídica, que va a hidrolizar la esfingomielina y va a generar ceramida. Esto va a suceder ¿dónde? Va a suceder acá en la membrana celular. Entonces lo que va a suceder aquí es que cuando la cantidad de radiación que entrego por sesión es mucho más alta que la radiación que entrego usualmente en pequeñas dosis, esa cantidad de radiación, antes o más que afectar los mecanismos intracelulares del DNA, lo que va a generar es un daño sobre la membrana celular, y ese daño sobre la membrana celular lo que va a activar es esta, que es la esfingomielinasa ácida, y esto va a activar ceramida, y esa ceramida va a terminar generando un mecanismo proapoptótico. Es una señal proapoptótica dentro de la célula, y lo que va a generar la ceramida es una señal dentro del endotelio que va a generar una disfunción del tumor. Los objetivos de la radiocirugía va a ser entregar una dosis alta de radiación a un volumen blanco, requiere de mayor precisión y usualmente son menos fracciones que la radioterapia convencional, aunque les mostraba hace un momento que la radioterapia convencional para metástasis óseas puede ser entregada en una fracción. La diferencia entre esa y esta, que también puede ser entregada en una fracción, va a ser la cantidad de radiación. En la que les mostré al principio de los ensayos que comparaban la dosis única con la dosis múltiple son 8 grays, y acá lo que voy a tratar de entregar son unas dosis mucho más altas por sesión o más sesiones con esa misma dosis. Las ventajas de la radiocirugía pues va a ser que es un tiempo total corto, no necesita anestesia, no hay dolor durante el procedimiento, no requiere un tiempo de recuperación, igual le va a permitir al paciente continuar con sus actividades de la vida diaria. Entonces hay un ensayo fase 2-3 que es este RTOG 0631, lo que va a buscar es tratar de establecer si es mejor utilizar radiocirugía o es mejor utilizar radioterapia convencional en pacientes que tienen metástasis espinales dolorosas. Entonces lo que ellos hicieron acá es que aleatorizaron los pacientes en dos grupos. Como les mostraba, van a hacer 2 sesiones de 12 grays para un total de 24 grays, o utilizaban la radioterapia convencional, que iban a hacer, digamos, 20 grays en 5 fracciones, y habían unos criterios de inclusión, y era que básicamente el máximo número de pacientes que se podían, o de vértebras seguidas que se podían incluir con radiocirugía, eran 3 vértebras seguidas. A diferencia, digamos, ustedes pueden notar acá, y es que los campos de radiocirugía, en este caso, estaría enfocado solamente a las vértebras que están comprometidas, y acá lo que significa es que usualmente cuando hacemos radioterapia convencional vamos a tomar un margen adicional hacia arriba, una vértebra hacia arriba y una vértebra hacia inferior cuando hacemos radioterapia convencional. Lo que les mencionaba, la radiocirugía va a tener una mayor precisión y un campo de tratamiento menor. Y lo que encontraron, digamos, en este ensayo que aleatorizó más o menos casi unos 230 pacientes con diferentes neoplasias, es que a un mes no parecía haber una diferencia en el dolor, pero en la respuesta completa al dolor, pero cuando los mirábamos a 3 meses íbamos a encontrar que había casi 3 veces más de respuesta completa en el grupo de pacientes que iban a ser llevados a radiocirugía. Es decir, y esto se mantenía también a 6 meses, siendo casi el doble de la respuesta completa, mostrándonos que si yo utilizo, en vez de utilizar radioterapia convencional, utilizo radiocirugía, aún teniendo metástasis múltiples en columna, lo que puedo lograr es un resultado mayor en el control del dolor en este grupo de pacientes. Que dentro de los eventos secundarios, una de las cosas que debemos tener en cuenta cuando hacemos radiocirugía en columna es que podemos tener
fracturas vertebrales, y las fracturas vertebrales no fueron diferentes entre el grupo de pacientes que fueron llevados a radioterapia convencional o a radiocirugía. Perdón, creo que alguien habló. Bueno, también hay un metaanálisis sobre el uso de la radiocirugía en metástasis óseas que no sean en columna, y básicamente lo que encontramos es que cuando utilizamos la radiocirugía para metástasis óseas que no están en columna, la falla local a 6 meses es solamente del 3.8%, a 12 meses es del 6.1% y a 24 meses va a ser del 12%. Tengamos en cuenta que habíamos dicho que la radioterapia convencional funcionaba más o menos entre un 50 a un 80% de los pacientes, pero que solo funcionaba de forma completa más o menos en un 22-24%. Es decir, esto lo que vemos es que transforma en la respuesta, porque la falla local solamente a 24 meses va a ser del 12%, es decir, que hasta un 88% de los pacientes van a tener respuesta a 24 meses, lo cual nos habla que la radiocirugía parece tener un mayor control local, que la tasa de fracturas va a estar más o menos alrededor de un 5.3%. Hay algo, y es frecuente, y es el paciente nos llaman a una interconsulta, está hospitalizado, iniciamos el tratamiento con radioterapia, el paciente inicia el tratamiento con radioterapia porque tiene mucho dolor, no han funcionado otras opciones de tratamiento, y cuando el paciente está con tratamiento o con radioterapia externa o con radiocirugía, nos vuelven a llamar porque en el segundo día de tratamiento el paciente, el dolor es mayor, porque nos dicen no está funcionando el tratamiento porque el paciente lo que está teniendo es un aumento del dolor. Entonces es importante que el tratamiento de la radioterapia no debe evaluarse a corto plazo, es decir, yo no voy a lograr control probablemente en la primera semana de tratamiento, por eso les mostraba que el momento en que usualmente lo evaluamos es a un mes, que si ese paciente al segundo, tercer día, cuarto día del tratamiento con radioterapia o con radiocirugía tiene dolor, pasa, se llama, digamos, pain flare, y es básicamente un rebote del dolor. Puede haber un aumento transitorio del dolor, ese aumento usualmente tiende a durar más o menos de unos 3 a 5 días y puede presentarse más frecuente hasta en un 68% de los pacientes que son llevados a radiocirugía versus solamente un 44% en los pacientes que son llevados a radioterapia externa. Usualmente la dexametasona es un medicamento que va a ser eficaz en la disminución de ese rebote, y es básicamente porque la radiación, así como les mencionaba, que tiene un efecto en el cual puede ser inmunomodulador, es inmunosupresor, pero también puede generar un estímulo del sistema inmune inicialmente, y eso también puede generar un aumento de la inflamación inicial. Entonces es importante tener esto en cuenta para no, digamos, suspender el tratamiento de radioterapia del paciente, sino darle una profilaxis con dexametasona o iniciar el tratamiento con dexametasona y continuar el tratamiento de radioterapia para esperar la evaluación final hasta el mes. Este es un tema que, digamos, que creo que desde mi perspectiva, y quiero hacer un poquito de énfasis en este, y es, tenemos, o tradicionalmente, o las guías como lo acabo de mostrar, nos han sustentado siempre el tratamiento de pacientes con metástasis óseas sintomáticas, que son el grupo de pacientes que usualmente terminan referidos hacia nosotros en un servicio de radioterapia, y es un paciente que tiene dolor. Pero hay una fase 2 muy interesante en pacientes asintomáticos. Este es un estudio presentado por la doctora Erin Gillespie del Memorial Sloan Kettering Cancer. Lo presentó en Astro en 2022, pero este año se publicó el paper en JCO, y básicamente es cómo vamos a definir ese grupo de pacientes con metástasis óseas. Entonces son pacientes que tienen metástasis óseas asintomáticas, y lo que vamos a tratar de hacer es evitar que tengan estos eventos relacionados con el esqueleto, y básicamente que son evitar fracturas, compresión medular o que requieran cirugía. Dentro de esos eventos esqueléticos pues está la radioterapia. Este no entraría dentro de este grupo porque vamos a darle radioterapia de forma sintomática para ver si logramos prevenir algunas de las otras complicaciones. Entonces,
¿Qué grupos de pacientes íbamos a incluir? Íbamos a aleatorizar los pacientes. En un grupo les íbamos a dar radioterapia profiláctica y otro grupo no. Y los pacientes que estaban siendo incluidos eran pacientes que tuvieran enfermedad bulky, más de 2 centímetros, que tuvieran enfermedad en cadera, hombros o las articulaciones sacroiliacas, que tuvieran enfermedad en los huesos largos con un compromiso o una disminución de la cortical, o que tuvieran enfermedad en la unión entre las columnas cervical o torácica, torácica o lumbar o lumbosacra. Este era el grupo de pacientes que iban a ser llevados a este tratamiento. Y al final se incluyeron 78 pacientes dentro de este estudio. Básicamente estaban balanceados entre los que iban o no a radioterapia profiláctica, y lo que encontró es que esos eventos esqueléticos se presentaron en el 29% en el grupo que no recibió radioterapia profiláctica y solamente en el 1.6% de los pacientes que recibieron radioterapia profiláctica, siendo una disminución estadísticamente significativa de los eventos esqueléticos. Y adicionalmente, cuando íbamos a mirar la supervivencia libre de eventos esqueléticos, también iba a ser mayor en este grupo de pacientes. Pero otro de los hallazgos que generó curiosidad y es un evento generador de hipótesis es que la supervivencia global, ¿se acuerdan que les había mostrado uno de los estudios antiguos de 1995 que mostraba que los pacientes que recibían radioterapia postoperatoria podían tener mejor supervivencia? Bueno, pues acá nuevamente volvemos a hablar sobre supervivencia, y es que el grupo de pacientes que recibieron radioterapia, ese grupo de pacientes que recibieron radioterapia tuvo una mediana de supervivencia global mayor versus los pacientes que no recibieron radioterapia de forma profiláctica. Es un estudio pequeño, muy pequeño para medir supervivencia global, pero nuevamente es una señal que nos puede apuntar, y en el análisis univariado y multivariado mostraban que el uso o no de la radioterapia era estadísticamente significativo en este grupo de pacientes. Esto finalmente lo que vamos a encontrar es ese grupo de pacientes a los que les hacemos radioterapia profiláctica podrían tener menos eventos esqueléticos óseos, van a tener menos dolor, que es lo que estoy mostrando en esta diapositiva, que cuando les evaluaban el inventario de breve dolor iba a ser menor en el grupo de pacientes que iban a tener menos dolor en el grupo de pacientes que iban a ser llevados a radioterapia profiláctica. Y es importante porque va a ser el primer estudio que nos va a mostrar una señal positiva en el uso de radioterapia profiláctica para metástasis óseas asintomáticas, y disminuyendo el número de eventos óseos en un año de 29 a 1.6%. Entonces, digamos que creo que, y esta es una diapositiva para mostrar que debemos considerar que aun cuando un paciente tiene metástasis óseas y es posible que el tratamiento que vamos a poder darle a ese paciente no es un tratamiento curativo, sigue siendo un grupo de pacientes que tienen dolor y que sufren, y que es como nuestro deber y responsabilidad tratar de buscar alternativas para este grupo de pacientes. Que las metástasis óseas son una complicación común, que el tratamiento debe centrarse en aliviar los síntomas existentes y prevenir los nuevos, que la radioterapia hace parte del tratamiento estándar de los pacientes con metástasis asintomáticas, y posiblemente para las asintomáticas, que la elección del fraccionamiento va a considerar múltiples aspectos de la biología tumoral y del acceso que pueda tener el paciente a la radioterapia. Finalmente, les decía que esta era una de las diapositivas principales, y la traigo porque creo que resume gran parte de la charla, y es: la radioterapia convencional disminuye y tiene un efecto en el manejo del dolor en el 52 al 86% de los pacientes 4 semanas posterior, que la duración va a ser de 18 a 21 semanas, que tiene un impacto en la calidad de vida significativo en la mayoría de los pacientes, incluso en un grupo de pacientes importante va a tener una mejoría hasta en un 30% mayor o igual al 50%, y que parece disminuir los eventos esqueléticos óseos en pacientes asintomáticos, pero necesitamos aún
más estudios para poder confirmarlo. Quiero agradecer y hacer una mención especial a colegas que me ayudaron para hacer esta exposición posible, a la doctora María Caicedo, Sara Mendoza, el doctor Iván Bobadilla. Finalmente, este es todo nuestro grupo de radioterapia, no soy solamente yo, sino es un grupo de tecnólogos, de radioterapia, de físicos médicos, de grupo de enfermería, que hace posible poder ofrecer tratamiento con radioterapia a nuestros pacientes. Muchísimas gracias a ustedes por conectarse el día de hoy. Quería hacer un agradecimiento especial al doctor Linares y al doctor Pablo por esta invitación para compartir con ustedes el día de hoy, y estoy atento si hay preguntas. Muchas gracias. Eh, Doctor Linares, muchísimas gracias. Digamos que el oxígeno hiperbárico es una de las grandes como dudas que tenemos aún en su efecto sobre la radioterapia. La razón es el oxígeno hiperbárico, si tiene, digamos, donde tiene más evidencia en combinación con la radioterapia es para tratar de disminuir la osteoradionecrosis, y lo utilizamos especialmente en pacientes con tumores de cabeza y cuello posterior al tratamiento o cuando tenemos o ya la complicación que es la osteoradionecrosis. Y existe la pregunta si durante el tratamiento podrían potenciar el efecto de la radiación y potenciarlo tanto que pueda aumentar, digamos, el efecto deleterio de la radiación, o por el otro lado, digamos que lo que va a permitir es disminuir como los efectos secundarios de la radiación. Yo en los estudios que conozco y los que he revisado, la información que encuentro es mixta, es decir, hay algunos que creen que el uso del oxígeno hiperbárico puede ser positivo durante el tratamiento con la radiación, y otros que recomiendan al menos no utilizar oxígeno hiperbárico durante la radio y no hasta un mes después de la radiación. Creo que no hay todavía suficiente información, y la información puede ser variada dependiendo de uno donde la consulte. Yo en lo personal, digamos que no lo utilizo durante el tratamiento con la radioterapia, y cuando lo utilizo principalmente son pacientes con tumores de cabeza y cuello que hacen osteoradionecrosis, o pacientes que van a hacerse procedimientos dentales después del tratamiento con radioterapia para prevenir la osteoradionecrosis. A la otra pregunta sobre el mecanismo de interacción con las otras terapias, yo creo que se potencian. Yo creo que las terapias sistémicas, la radioterapia no las reemplaza, es decir, creo que está en una de las diapositivas y es básicamente el tratamiento de este grupo de pacientes. La radioterapia no tiene como objetivo reemplazar el uso de las terapias sistémicas, pero por el contrario es como potenciarlo, llegar a un punto específico local que genere dolor o prevenir alguna complicación local específica, y se puede utilizar en combinación con las terapias sistémicas. No tiene un efecto deleterio
en estos escenarios, y creo que por el contrario lo que han mostrado los estudios es que potencian la seguridad y la disminución de eventos óseos adicionales en los pacientes. No, doctor, un abrazo. Sí, Pablo, claro que sí. Pablo, muchas gracias. Sí, digamos que como vimos hace un momento, los pacientes no en todos funcionan. Puede no funcionar la primera vez que irradiamos un paciente y puede sí funcionar la segunda vez. Es decir, eso es importante anotarlo. Entonces, ese grupo, digamos que podría ser un 50-20%, un 20 a un 50% de pacientes en los cuales el primer curso de radioterapia no funciona. El momento ideal para saber si funcionó es el mes. Si yo al mes no tengo una disminución del dolor, probablemente ya después del mes no voy a ver un efecto benéfico de la radioterapia. No antes del mes, por lo que les mostraba hace un momento, pero sí, si al mes o después del mes el paciente persiste con dolor, yo podría reirradiarlo, podría evaluar utilizar un esquema de fraccionamiento diferente, es decir, si le di una sesión, de pronto lo paso a un esquema más largo o le aumento la dosis que le doy por sesión. ¿Puedo reirradiarlo? Sí. ¿Qué tantas veces puedo reirradiarlo? Digamos que va a depender mucho de los órganos a riesgo que tengo cerca, y eso va a ser, digamos, una de las principales limitaciones para hacer un número de tratamientos ilimitados. Entonces yo, digamos que creo que sí lo podemos reirradiar. El momento ideal sería evaluarlo al mes si persiste con el dolor, reenviárnoslo nuevamente para considerar un nuevo curso de radiación, y no lo tengo ahí, pero hasta un 60 un 70% de los pacientes que no responden al curso inicial de radiación pueden responder al segundo curso de reirradiación. Es decir, que sí podemos lograr un control del dolor aún en esos pacientes. Y la otra pregunta que me hacías, Pablo, recuérdame un segundo, se me fue ahorita exactamente la otra pregunta que me hacías. Ah, la radioresistencia, sí, 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 claro que sí. Entonces, el tema de la radioresistencia, la histología del tumor va a marcar uno de los límites principales en la cantidad de radiación que necesita para poderse destruir. Entonces, antes hablábamos que había tumores radiosensibles y radioresistentes, y aún de vez en cuando utilizamos ese término y decimos radioresistentes, en los cuales la dosis usual de radiación no funciona. Lo que hemos encontrado ahora es que para poder, digamos, contrarrestar esa biología de la histología de esos tumores que no responden tan fácil a la radiación, el objetivo se centraría en utilizar una dosis mayor por fracción o alcanzar una dosis total mayor. Un ejemplo clásico es el cáncer de células renales. Normalmente decimos el cáncer de células renales es radioresistente. Entonces la respuesta es no responde a las dosis usuales de radiación, pero la tasa de respuesta de un cáncer de células renales primario, cuando irradiamos el riñón, es decir, el tumor primario, con radiocirugía, puede ser hasta del 90%. Entonces, eso, si lo, digamos, utilizamos esa información para las metástasis óseas, de ese grupo de tumores que llamamos radioresistentes, probablemente podría tenerlo como una consideración adicional para hacer un tratamiento de radiocirugía en ese grupo de pacientes y entregarle una dosis más alta de radiación para contrarrestar esa histología adversa que genera una resistencia adicional a la radiación.
Pablo, muchísimas gracias a ti y a todos ustedes por la invitación. Que estén muy bien entonces. Buen día para todos y muy buena semana.